profesor y compañeros. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del indoeuropeo. Soy Jordi Arcos Fernández. Bueno, el indoeuropeo es un término que fue incluido por Franz Bopp, quien a raíz de las investigaciones que se dio entre las lenguas se buscó la procedencia y es como se llega al indoeuropeo. El indoeuropeo sería una familia de la mayor cantidad de lenguas que se hablan en el mundo. En esta imagen podemos observar la similitud que se da entre todas estas lenguas y es lo que se buscó. ¿Cuál era el origen de todas estas lenguas? Y es como se llega al indoeuropeo. En esta otra imagen podemos observar el posible origen de donde haya iniciado el indoeuropeo. ¿Quiénes eran los indoeuropeos? Los indoeuropeos desarrollaron una cultura neolítica. Ellos eran nómadas, eran ganaderos, estaban gobernados por un rey. Eran agrupaciones de tribus que también tenía un congreso de clanes. En donde el principal integrante de una familia era el hombre. El origen indoeuropeo. Bueno, en el origen indoeuropeo se tiene tres teorías, las más importantes. La teoría de los filólogos Ramus Rast y Franz Bopp, la teoría de Marija Gimbutas de los kurganes y la de José Luis Román de Cerro. Bueno, vamos a explicar la teoría de los filólogos Ramus Rast. Bien, ellos mencionaron que anteriormente había una cultura que tenía propia lengua y su propia forma de manifestarse culturalmente. Y de allí es que ven que ahora actualmente en Europa existe esa similitud entre las culturas y sus lenguas, que fueron de los indoeuropeos. La otra teoría que tenemos es la de los kurganes, de Marija Gimbutas. Ella era una arqueóloga que en el tiempo de los arqueólogos fue donde que ella buscó indicios arqueológicos y es allí donde encuentra los kurganes. Esto es una especie de tumba, una cámara en donde se enterraba a los muertos de los indoeuropeos. Es por ello que de aquí es supuestamente, según ella, de donde nace el indoeuropeo, ya que es el lugar central de todo el territorio que se expandió el indoeuropeo. La otra teoría que tenemos es la de José Luis Román de Cerro, quien al buscar los indicios descubre una lengua en el Valle del Indo, que es el sánscrito. Esta lengua tiene mucha similitud con las lenguas que se hablaba anteriormente en el indoeuropeo. Gracias. En la exposición, mi nombre es Mercedes Vigo Fonseca. Les voy a explicar las características del proto-europeo. En la fonología podemos encontrar las consonantes, la gradación vocálica y el acento. En las consonantes existen teorías que intentan reconstruir la fonología del proto-europeo, lo cual es sumamente difícil dado los numerosos cambios ocurridos en las distintas lenguas indoeuropeas y la frecuente imposibilidad de distinguir entre numerosas innovaciones y arcaísmos. En las labiales está la P y la B, en las dentales la T, D, las velares KG. Y en la gradación vocálica, que es un proceso conocido como las lenguas más antiguas de la familia, que es la relación de un verbo o sustantivo. Y en el acento, que era tonal, era elevado de la voz para destacar una sola sílaba de la palabra. Y en lo que es la morfología podemos ver que hay dos, que es la nominal y la verbal. En la nominal es que muestra una gran diversidad morfológica, tanto como verbal. Y en la verbal, que es una de las muchas lenguas más antiguas, no solo para indicar diversos tiempos verbales, sino también varios modos, aspectos y voces. En la sintaxis, que es el orden de las palabras, que era bastante libre en las lenguas más flexivas y estaban marcadas por los casos. Y en el vocabulario, que es la similitud, que es uno de los criterios para establecer el parentesco entre las lenguas.
Vamos a hablar sobre la cultura indoeuropea. Mi nombre es Job Alejandro Flores. Dentro de la cultura indoeuropea tenemos 5 aspectos muy importantes, que son la organización social, el matrimonio, la religión, el rey y la familia. Dentro de la organización social tenemos 3 grupos importantes, que son el Dom, el Wik y el Touta. ¿Quién era el Dom? El Dom era un grupo de personas en menor cantidad. El Wik era también un grupo de personas, pero ya la cantidad era más abundante. Y el Touta, obviamente, era que tenía mayor cantidad de personas. Y otro de los aspectos importantes es el matrimonio. El matrimonio se dieron de 3 formas, que son el matrimonio por convivencia. Esto se trataba cuando 2 jóvenes se unían y podían convivir. La segunda es el matrimonio por rapto. Este se dio cuando el padre del joven que buscaba a una chica, pero no así apaciguadamente, sino que lo raptaba o lo secuestraba y ella era su esposa de su hijo. Otro es el matrimonio por compra. Es que ambos padres de la familia deciden intercambiar su hija por productos, chacras y alimentos. También otro de los aspectos importantes es la religión. Dentro de la religión podemos decir que en el indoeuropeo la religión no estaba bien definida al principio, ya que cada persona quería o hacía sus dioses y lo adoraba. Pero en eso se dio una ideología llamada la tripartita. ¿En qué consistía? Su nombre mismo lo dice, tripartita, de 3 dioses. El primer dios era el dios de los alimentos, de las cosechas, de los productos. El segundo dios era el dios de la guerra. Y el tercer dios era el dios del sagrado, en la que los sacerdotes y los cultos podían adorarlo. Como tercer aspecto importante tenemos el rey. El rey no era un guerrero, sino el rey era un sacerdote, una persona a la que las demás personas le pedían para que él interceda a los dioses y así poder con sus deseos o lo que ellos le pidan. Otro de los aspectos importantes es la familia. Dentro de la familia, los únicos que conformaban una familia eran los varones, ya que las mujeres se iban a la casa de su esposo y ya solo, y entre ambas familias ya había una alianza, y los varones que se quedaban cumplían un rol muy importante, que era, por decir, si se les asignaba para la cosecha, toda su vida se dedicaban. Muchas gracias, eso sería todo.